¿Cómo dejar de compararte y ser más seguro de ti mismo? ¿Alguna vez has sentido que tu vida no es suficiente al ver lo que otros están logrando? Quizás te has preguntado por qué tú no estás ahí, en ese lugar que parecen tener todos menos tú. Es como si cada vez que te comparas, una pequeña parte de ti se fuera apagando. Yo también he estado ahí. Déjame contarte cómo dejé de compararme y empecé a ser más seguro de mí mismo, pero te advierto, no fue un camino fácil, aunque tampoco fue imposible. Todo comenzó en un momento que probablemente te resulte familiar. Una tarde cualquiera, después de un día largo y agotador, me encontré mirando las redes sociales. Al principio, solo quería desconectarme, ver un par de fotos, reírme con algún video, pero en cuestión de minutos, las cosas cambiaron. De repente, estaba viendo cómo mis amigos viajaban a lugares increíbles, celebraban sus éxitos profesionales y parecían tan felices. Y ahí estaba yo, en la misma rutina, en el mismo lugar, sintiendo cómo cada foto, cada logro de alguien más era como una comparación directa que me hacía sentir menos valioso, menos exitoso, menos feliz. Fue en ese momento que pensé, ¿por qué no puedo tener lo que ellos tienen? Esa comparación, que parecía inofensiva, empezó a crear una trampa en mi mente y sin darme cuenta, me fui sumergiendo en un ciclo que se repetía día tras día. Porque claro, mientras más te comparas, más inseguro te sientes. Y mientras más inseguro te sientes, más te comparas. Pero lo curioso fue que, en medio de toda esa sensación de insuficiencia, algo inesperado ocurrió. Empecé a preguntarme, ¿qué pasaría si dejara de ver la vida de los demás como un estándar y empezara a ver mi propio valor? ¿Qué tal si esa inseguridad que siento en realidad es una señal, un recordatorio de que necesito aprender a valorarme sin depender de lo que otros hacen? Entonces, tomé una decisión. Dejé el teléfono a un lado y me dije, voy a dejar de compararme y comenzar a concentrarme en mi propio camino. Al principio sonaba casi imposible. Cada vez que veía algo que me recordaba los logros de alguien más, la duda regresaba, como si tuviera una vida propia. Pero esta vez, en lugar de dejar que me paralizara, decidí enfrentarla. Y aquí es donde la historia cambia. Poco a poco, empecé a ver las cosas de manera diferente. Me di cuenta de que cada logro que veía en otros era simplemente eso, el logro de alguien más, no una métrica para medir el mío. Ese fue el primer paso, porque cuando logras entender que tus éxitos y tu felicidad no dependen de nadie más que de ti mismo, empiezas a sentir una seguridad que nada ni nadie te puede quitar. Hoy quiero compartirte cómo logré ese cambio, cómo dejé de compararme y gané confianza en mí mismo, porque si yo lo logré, tú también puedes hacerlo. Y lo mejor de todo es que no necesitas cambiar quién eres, solo necesitas aprender a ver el valor que ya tienes. Sentir que no eres suficiente, ¿te suena familiar? Así me sentía cada vez que me comparaba con los demás. Y te cuento que esta historia tiene un giro que probablemente no esperas. Todo comenzó en un punto donde muchos hemos estado. Tenía mis propias metas, mis propios sueños, pero cada vez que veía lo que otros estaban logrando, sentía que mi vida se empequeñecía. Fue como si cada comparación lanzara una sombra sobre mis propios logros, haciéndolos ver insignificantes. ¿Por qué ellos sí y yo no? La pregunta era constante, casi obsesiva, y cada respuesta que intentaba darme parecía hacer el agujero más profundo. Un día, en medio de esa sensación, pasó algo curioso. Estaba viendo cómo un amigo, alguien con quien crecí, alcanzaba una meta que yo también quería lograr, y, en lugar de alegrarme por él, sentí una punzada de envidia, como si su éxito fuera una especie de reflejo de mi fracaso. Pero lo peor es que no podía simplemente evitarlo. Mientras más intentaba esquivar esa sensación, más fuerte se hacía. Entonces empecé a cuestionarme, ¿por qué esto me duele tanto? ¿Por qué cada logro ajeno parecía un recordatorio de lo que yo no había conseguido? Aquí fue donde entendí algo fundamental. La comparación no solo estaba robándome la paz, sino que también estaba creando una inseguridad que antes no existía. Al final, esta necesidad de compararme estaba logrando que, sin darme cuenta, me convirtiera en mi propio crítico, y uno bastante severo. Pero hay algo interesante en toda esta historia. En medio de tanta autocrítica, hubo un instante de claridad. Me pregunté, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Es este dolor que siento una señal de que algo me falta? ¿O es simplemente una trampa que yo mismo estoy creando? Y ahí empecé a ver el conflicto real. No era sobre ellos, sobre sus logros o sus vidas. Era sobre mí y cómo yo percibía mi propio valor. Me di cuenta de que
Al enfocarme tanto en los éxitos de los demás, estaba perdiendo de vista lo que yo ya tenía. Estaba permitiendo que mis comparaciones me definieran, como si cada logro ajeno fuera una medida de lo que yo no era. Este conflicto, este choque interno, fue revelador, porque al final no era el éxito de otros lo que me hacía sentir menos, era mi propia incapacidad para ver lo que yo valía sin necesidad de medirme con nadie más. Y ese fue el momento en que supe que, si quería encontrar la paz, tenía que empezar a cambiar mi perspectiva. A partir de ahí, la historia toma un giro que nunca imaginé, y justo cuando pensé que estaba atrapado en ese ciclo de comparaciones, ocurrió algo inesperado. Fue un pequeño cambio, casi insignificante, pero que lo cambió todo. Recuerdo el día exacto. Había pasado horas revisando redes sociales, viendo cómo otros lograban lo que yo quería. Estaba agotado, con esa sensación de vacío que viene después de compararse tanto. Me levanté de la silla, un poco frustrado, y caminé hasta el espejo. Ahí estaba, mirándome a mí mismo, sintiéndome menos, y, por un segundo, algo dentro de mí hizo clic. Pensé, ¿por qué estoy tan concentrado en lo que otros tienen, cuando aquí, en este reflejo, hay una persona con sus propias metas y capacidades? Fue un instante de claridad. Me di cuenta de que cada vez que me comparaba, estaba olvidando algo esencial: mi propio valor, mis propios logros, por pequeños que parecieran, porque, en el fondo, la comparación había sido solo una distracción, una manera de evitar enfrentar lo que realmente quería para mí. Y en lugar de seguir midiendo mi vida con la de otros, me propuse una idea: ¿y si empiezo a compararme solo con mi yo de ayer? Al principio, esta idea parecía casi absurda. ¿Compararme conmigo mismo? ¿Qué sentido tenía eso? Pero entonces recordé una frase que había escuchado alguna vez: la única comparación justa es contigo mismo. Era simple, pero tenía una lógica profunda. Cada día que me enfocaba en mejorar un poco más, en lugar de fijarme en los logros ajenos, me sentía más libre, menos atrapado en esa carrera invisible donde siempre iba en último lugar. Así que decidí intentarlo. Empecé a ver mis propias metas, a celebrar mis pequeños avances, porque aunque antes pensaba que solo los grandes logros eran dignos de celebrarse, entendí que cada paso hacia adelante, por pequeño que fuera, tenía su propio valor. Y poco a poco comencé a darme cuenta de algo: cada logro de los demás no era una amenaza, sino una inspiración, una prueba de que, si ellos podían hacerlo, yo también podía, pero a mi propio ritmo. Este cambio de perspectiva fue un alivio, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando desde hacía mucho tiempo, porque al final no se trataba de ser mejor que nadie, sino de ser un poco mejor que ayer. Y cada día que daba un paso hacia mis propias metas, sentía que estaba recuperando mi seguridad, esa seguridad que creía haber perdido. ¿Y sabes qué? Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no tenía que compararme para sentirme valioso. Fue entonces cuando, después de todo el conflicto y la reflexión, decidí dar el primer paso. Necesitaba una estrategia clara para dejar de compararme y empezar a fortalecer mi seguridad. Así fue como comencé un proceso que, aunque simple, tuvo un impacto enorme en mi vida. La primera estrategia que implementé fue enfocarme en mi propio progreso, en mi propio camino. Empecé haciendo algo tan sencillo como un diario. Sí, un diario. Todos los días escribía al menos una cosa en la que había mejorado, algo pequeño que había hecho mejor que el día anterior. Tal vez no era un gran logro, pero al anotar cada avance, empecé a notar cómo esas pequeñas victorias se acumulaban, y al releer lo que había escrito, me di cuenta de algo fundamental. Cuando te enfocas en tus propios pasos, los logros de otros dejan de parecer tan grandes y empiezas a ver lo que tú mismo eres capaz de alcanzar. Pero esto no fue fácil al principio. Cada vez que intentaba escribir, me encontraba pensando en lo que otros habían logrado, en todas esas metas que parecían tan distantes para mí, y entonces recordé algo que leí: la gratitud como antídoto para la comparación. Decidí probarlo. Cada vez que sentía que una comparación me rondaba, me detenía y anotaba 3 cosas por las que estaba agradecido en ese momento. Esto no eliminaba mis ganas de compararme, pero empezaba a cambiar mi enfoque. Al final, cuando llenas tu mente de gratitud, hay menos espacio para la envidia. La siguiente estrategia fue simple pero poderosa: celebrar mis propios logros, por pequeños que fueran. Había pasado tanto tiempo buscando validación externa que olvidé celebrar mis propias victorias. Así que comencé a hacerlo. Cada meta que cumplía, cada paso que daba hacia mis objetivos, lo celebraba.
aunque fuera algo pequeño como completar una tarea pendiente. Lo sorprendente fue cómo esta pequeña práctica me dio un sentido de logro que antes solo buscaba en comparación con otros. Finalmente, la última estrategia, y quizás la más difícil, fue aceptar que cada persona tiene su propio ritmo. Este fue un gran cambio para mí. Hasta entonces veía la vida como una carrera donde debía alcanzar a los demás, pero poco a poco empecé a ver que la verdadera competencia era conmigo mismo, con esa versión de mí que día a día podía mejorar. Entender esto fue liberador. Al dejar de competir con otros, empecé a enfocarme en el camino que yo había elegido y a valorarlo por lo que era, no por lo que otros estaban haciendo. Y así, con estas estrategias, empecé a sentir una seguridad en mí mismo que nunca antes había experimentado. Cada vez que sentía la tentación de compararme, volvía a estos pasos. No fue un cambio instantáneo ni perfecto, pero cada estrategia que implementé me llevó un paso más cerca de esa seguridad que tanto buscaba. Y ahora sé que, con el enfoque adecuado, dejar de compararse no solo es posible, sino que es el primer paso para construir una verdadera confianza en uno mismo. Después de todo el proceso, algo se transformó dentro de mí. Dejé de mirar alrededor, dejé de ver el éxito de otros como un recordatorio de lo que me faltaba, y comencé a ver mi propio reflejo con nuevos ojos. A veces estamos tan enfocados en lo que otros logran que olvidamos mirar hacia adentro. Pasamos horas revisando vidas ajenas, idealizando logros que no nos pertenecen, cuando en realidad tenemos en nuestras manos la capacidad de construir una vida única y llena de sentido. Y lo mejor de todo es que no necesitamos ser alguien más para lograrlo. Fue un día cualquiera, mientras revisaba el diario donde anotaba mis pequeños avances, que finalmente lo entendí. No había necesidad de seguir comparándome. Cada logro de otros, cada éxito que veía en redes, ya no era una amenaza ni una competencia. Era, más bien, una prueba de que todos tenemos nuestro propio camino y que la única comparación justa es con el yo de ayer. Así que, si hoy te encuentras atrapado en ese ciclo de comparaciones, déjame decirte algo. El verdadero cambio no está en alcanzar lo que otros tienen, sino en valorar lo que tú tienes y lo que puedes lograr. No necesitas seguir ese juego de medirte con otros. Tu vida, tus metas y tus logros son valiosos por lo que son, sin necesidad de ponerlos en una balanza contra la vida de los demás. Y cuando finalmente dejas de compararte, empiezas a sentir una libertad que no tiene precio. Es como soltar un peso que ni siquiera sabías que llevabas cargando. Empiezas a ver el mundo con otros ojos y, lo más importante, a verte a ti mismo con otros ojos, como alguien que tiene su propio valor, sus propias metas y su propio ritmo. Así que te invito a dar ese primer paso, a dejar de compararte y empezar a construir tu propia confianza, porque al final del día nadie puede ser mejor en ser tú que tú mismo. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.